Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ángela Rosa, soy integrante del grupo 3. Mi grupo y yo representamos a la firma número 3. En esta primera parte presentaré el diagnóstico de la situación inicial de la empresa, las metas planteadas y así como los principales aciertos obtenidos durante la simulación. El SINDEP nos dio una situación inicial del trimestre 1 y de acuerdo al análisis que hemos realizado, se recibió a la empresa con una posición financieramente estable, sólida, y de acuerdo al diagnóstico, hemos evidenciado que hay una dependencia en las cuentas por cobrar, también una capacidad instalada que tenía que planificarse de acuerdo con el crecimiento de la demanda y las oportunidades para optimizar la rentabilidad mediante una mejor utilización de los recursos. Todo ello ha permitido identificar mejoras relacionadas con la capacidad operativa, también como la capacidad productiva, la administración capital y trabajo y la eficiencia operativa. A partir de este diagnóstico de la situación inicial del trimestre 1, se estableció la meta maximizar el valor de la empresa mediante decisiones financieras, comerciales y operativas durante los 4 periodos del simulador. En las metas específicas, en la meta 1 nos hemos planteado maximizar el precio de la acción mediante la generación sostenida de utilidades. En la meta 2, mantener una liquidez suficiente para cumplir oportunamente con las obligaciones, así como reducir progresivamente el nivel de endeudamiento. Como meta 4, nos hemos planteado maximizar la rentabilidad. En, en el apartado de los aciertos, a lo largo de las decisiones que hemos tomado, las 4 decisiones, hemos identificado distintos aciertos, de las cuales que nos han permitido obtener beneficios financieros. Como grupo hemos analizado y hemos identificado que la decisión 2 fue el principal acierto. De acuerdo a las proyecciones que nos daba el SINDEP, se proyectó incrementar las unidades demandadas para el trimestre 3. Entonces, en la decisión 2, nosotros hemos adquirido la compra de unidades de maquinaria, 27.300 unidades, así como la compra de unidades de planta, 2.300 unidades. También hemos adquirido el proyecto de inversión A y paralelo a ello también hemos aplicado el descuento de cuentas por cobrar, lo que nos ha permitido acelerar la recuperación del efectivo y se obtuvo también un préstamo de $180.000 en un plazo de 3 años. Esto ha permitido financiar la inversión sin comprometer la estabilidad financiera. Asimismo, también la decisión 3, como la decisión 4, también hay aciertos, por ejemplo, en el tema del endeudamiento. El SINDEP, en su situación inicial del trimestre 1, nos daba un endeudamiento de 0.51% y de acuerdo a las decisiones que hemos tomado, hemos llegado a obtener un mínimo de endeudamiento de 0.18. Y en síntesis, estas 4 decisiones nos ha permitido evidenciar, como en el gráfico 1 y en el gráfico 2, una evolución de desempeño que ha sido beneficioso para la firma 3. Por ejemplo, en el gráfico 1, la utilidad neta, evidenciamos cómo las decisiones de cada trimestre han ido continuamente en crecimiento. En la utilidad máxima, como lo obtuvimos en el trimestre 4, con $1.125.839, y también en el precio de la acción, de $107.19. Recordar que en el trimestre 1 el SINDEP nos arrojó un precio de acción de 35.57 y en el trimestre 4 hemos obtenido un máximo de precio de acción de $107.19. Entonces, esto nos permite evidenciar que combinando la inversión que hemos realizado, así como la eficiencia operativa y la disciplina financiera que también nos ha permitido incrementar el valor de la empresa y consolidarnos en una posición competitiva durante la simulación. Ahora doy pase a mi compañera. Gracias. El error que tuvimos fue en este caso la falta de planificación de la capacidad instalada en un horizonte a mediano plazo. Bueno, si bien es cierto, la falta de anticipación en la creación de la capacidad producida para el trimestre 5, esto nos genera una restricción operativa significativa. Y esto a su vez nos resultó con una pérdida de un total de 26.931 unidades de ventas que pudieron haber sido potenciales, ¿no? En total tuvimos una caída de 44.5% en utilidad neta, y esto fue una disminución del precio en acción. Si podemos verificar lo que es el gráfico, bueno, el error que tuvimos, el error estratégico, fue no ampliar la planta en la decisión 3. Esto nos llevó a que la inversión, bueno, requería como mínimo 2 periodos para entrar en operación. Esto nos llevó a que la capacidad disponible en el trimestre 5 sea un total de 82.300 unidades. Pero si es bien cierto, el simulador SINDEP también nos da la opción de proyectar, ¿no?, lo que es la capacidad y la demanda. La demanda proyectada fue un total de 109.231 unidades y esto nos llevó a que no pudimos atender 26.931 unidades, ¿no? Nuestras ventas fueron menores y la utilidad de precio de acción también. Bueno, podemos verificar también el impacto financiero en el trimestre 4 y trimestre 5. Si bien cierto, en el trimestre 4 tuvimos 10.81 millones, pero en el trimestre 5 tenemos un descenso de 8.41 millones, ¿no?, de dólares. Nuestra utilidad neta en el trimestre 4 llegó a 1.13 millones, pero en el trimestre 5 tuvimos una adquisición a 624.000. El precio en acción en el trimestre 4 fue de $107.19, pero en el trimestre 5 tuvimos una disminución de $65.62. Bueno.
También tenemos que tomar en cuenta nuestra gestión de inventario, ¿no? Si bien es cierto, el CINDEP como simulador eh, se aperturó en el trimestre inicial con un total de 12.426 unidades. Nuestra primera decisión nos llevó que el trimestre 2 tengamos lo que son 12.004 unidades, pero en el trimestre 3 fue disminuyendo, ¿no? A 4.736, llegando a cero tanto en el trimestre 4 como en el trimestre 5. Bueno, si nos podemos verificar, durante los primeros periodos sí se produjo esta capacidad por encima de la demanda efectiva, pero a su vez también se vio inmovilizado, ¿no? Por el recurso inventarios. Bueno, pasando a la siguiente presentación, podemos determinar que en este caso la firma 3 tuvo como peor decisión no ampliar oportunamente la capacidad de la planta, ¿no? Esta se debió haber ampliado en la decisión 3 y si es bien cierto, el simulatorio ya nos proporcionaba algo proyectado y que se evidenciaba con un incremento de la demanda, ¿no? La falta de anticipación nos limitó la capacidad de la producción del trimestre 5. Esto también nos impidió atender un total de 26.931 unidades de ventas potenciales. Bueno, si podemos verificar también el gráfico, vemos, ¿no? Que en la decisión número 2, la compra de planta, sí se realizó. Sí, es cierto, debimos comprar también en la decisión número 3 para tener una mayor demanda en el trimestre 5. Esto se debió haber realizado en los dos periodos, ¿no? En la decisión número 3, al no comprar nosotros la planta, nuestra capacidad disminuyó en el trimestre 5. También podemos evidenciar la demanda versus capacidad en el trimestre 5. En la barra color azul verificamos nuestra demanda proyectada, que es un total de 109.231 unidades. Pero nuestra capacidad solamente fue de 82.300 y como se comentó anteriormente, no hemos podido atender 26.931 unidades. En el siguiente gráfico también vamos a evidenciar que la demanda proyectada, que son las barras color azul, es mayor, ¿no? En cada trimestre. En las barras color plomo son la capacidad instalada en las unidades, ¿no? Son las decisiones que hemos tomado como firma número 3. Y verificamos también la brecha de las unidades, que es en este caso la línea color rojo, ¿no? En el último trimestre, bueno, entre el cuarto y quinto trimestre, evidenciamos que si es bien cierto, nuestra demanda proyectada sí fue mayor, ¿no? Pero por la decisión que hemos tomado, esta disminuyó, como podemos verificar en la barra color plomo. Bueno, como firma número 3, hemos tenido la mejor decisión. Nuestra mejor decisión fue la segunda, debido a que al combinar nosotros lo que es las inversiones a largo plazo con las unidades orientadas a fortalecer la liquidez y la eficiencia operativa, esto nos generó, ¿no? Efectos positivos. Por eso que con firma número 3 decidimos que nuestra mejor decisión fue la segunda, ¿no? Y a su vez también fue una decisión muy crucial. ¿Qué podemos decir qué decisiones tomamos? Pues, bueno, en planta tuvimos mayor a 300 unidades. En maquinarias vamos 26.300 unidades. Bueno, también tuvimos una mejora al implementar lo que es el proyecto A, una mejora de eficiencia productiva. En nuestro capital de trabajo, bueno, hubo un descuento en las cuentas por cobrar. Y bueno, el financiamiento fue el préstamo que decidimos, que fue un importe de $180.000 por 3 años. Bueno, en este caso, ¿qué generó esta decisión? Bueno, tres puntos clave sería nuestra mayor capacidad instalada, nuestro otro punto clave fue la mayor eficiencia operativa y también como otro punto clave fue el menor costo unitario. Bueno, en lo que es el impacto de resultados, vemos lo que es una comparación entre el trimestre 2 y el trimestre 3. En ventas, al comenzar, comenzamos con 100.422 unidades, luego en el trimestre 3 esta aumenta a 107.268 unidades, teniendo una variación del 6.8%. Nuestro costo unitario comenzó con $70.35, pero después en el trimestre 3 verificamos que es un importe de $69.73, bueno, sí, una disminución del 88%, pero también verificamos que en utilidad neta fueron $993.598 en el trimestre 2, pero hubo un ascenso en el trimestre 3 de $1.051.055, ¿no? Esto aumentó a un 5.8%. En el precio de la acción, en el trimestre 2, verificamos nosotros que comenzamos con 61.26 dólares, pero en el trimestre 3 hubo un incremento del 35% con $82.77, ¿no? Bueno, que en este caso, nuestro impacto positivo, ¿no? De los resultados. ¿Qué podemos determinar? Que nuestras ventas aumentaron en el volumen vendido, nuestra utilidad neta fue de mayor rentabilidad. También tenemos en el precio de acción que hubo mayor valor para las acciones, también hubo un mejor rendimiento sobre los activos y en el margen neto hubo una mayor eficiencia en nuestros resultados. Ahora doy el pase a mi compañero. Sí, continuando con la exposición, ahora hacemos un análisis eh, comparativo en lo que respecta a las ventas versus costos unitarios. En cuanto a ventas versus costos unitarios, podemos ver pues que el incremento de las ventas en los primeros periodos permitió pues generar economías de escala
que redujeron, ¿no?, el costo unitario de 70.39 a 69.73 en el trimestre 3, resultado de la inversión en capacidad productiva y una mejor planificación. Sin embargo, en el trimestre 5, el costo unitario aumentó de 71.91 al descender las ventas a 82.300 unidades, ya que los costos fijos se distribuyeron entre un menor volumen, incrementando el costo promedio y reduciendo el margen de rentabilidad. En cuanto a la comparación de liquidez, la evolución del indicador de liquidez evidencia un fortalecimiento progresivo de la capacidad de la firma 3 para atender sus obligaciones de corto plazo. La razón corriente pasó de 2.16, como se puede observar en el gráfico, a 4.52, consecuencia de una política financiera conservadora, la acumulación de efectivo y una adecuada administración de los activos corrientes. La empresa, pues, redujo gradualmente sus niveles de inventario y sus pasivos corrientes, incrementando, pues, su capacidad para cubrir compromisos sin depender de financiamientos externos. La firma 3 pues, mantuvo un equilibrio adecuado entre liquidez y rentabilidad, consolidando pues una posición financiera más sólida, con indicadores sólidos como un endeudamiento de 0.18 y una rentabilidad sobre las ventas de 29.62%. Ahora, haciendo una comparación de endeudamiento, el indicador de endeudamiento de la firma 3 mostró una tendencia descendente, pasando pues del 0.51, como se observa en el gráfico, en el periodo inicial, a 0.18 al finalizar el trimestre 5, lo que evidencia pues un fortalecimiento gradual de la estructura financiera. La estrategia estuvo orientada pues a minimizar la dependencia de recursos externos y privilegiar el financiamiento, ¿no?, mediante recursos propios, permitiendo que los gastos pues financieros disminuyan progresivamente al cierre. La firma 3 pues alcanzó uno de los menores niveles de endeudamiento, consolidando pues una estructura financiera, reduciendo el riesgo asociado al financiamiento externo y fortaleciendo pues la capacidad de sostener operaciones con una mayor participación de capital propio. Ahora, en cuanto a la comparación del margen neto, la firma 3 evidenció una mejora progresiva, incrementándose pues del 7.61, como lo muestra en el gráfico, en el periodo inicial, a 10.42 en el trimestre 4, reflejando una mayor eficiencia en la administración de los costos y gastos. Esta evolución estuvo pues estrechamente relacionada con la ampliación de la capacidad productiva, la incorporación del proyecto A, la reducción de obligaciones financieras y la optimización pues de los inventarios. En el trimestre 5, el margen disminuyó a 7.43, debido pues a la insuficiencia de capacidad instalada para atender la demanda proyectada, aunque la empresa logró mantener pues un margen positivo y superior al registrado al inicio de la simulación. En cuanto a la comparación de rentabilidad de ventas, la rentabilidad sobre las ventas de la firma 3 pues, mostró un desempeño favorable, incrementándose pues del 29.22, tal como se muestra en la imagen, en el periodo inicial, a 31.98 en el trimestre 4, reflejando pues una mejora en la eficiencia operativa y control de costos. Este comportamiento estuvo vinculado a decisiones de inversión, ¿no?, la incorporación de maquinaria, el proyecto A y la optimización de inventarios en el trimestre 5. La rentabilidad disminuyó a 29.62 debido a una reducción del volumen comercializado por insuficiencia capacidad instalada. No obstante, el indicador se mantuvo por encima del valor inicial, pues, evidenciando pues que la empresa conservó su capacidad para generar, ¿no?, los beneficios a pesar de las restricciones operativas. Y concluimos pues este trabajo indicando pues, ¿no?, que la simulación evidenció pues que la toma de decisiones basada en el análisis financiero pues permitió mejoras en el desempeño de la firma TES, incrementando el precio, ¿no?, de la acción de 35.57 a 107.19 en el trimestre 4. La inversión oportuna en maquinaria, capacidad de planta y el proyecto de inversión constituyó pues el principal factor, ¿no?, de creación de valor al incrementar la eficiencia productiva. Asimismo, una política financiera conservadora fortaleció pues, la estructura económica, disminuyendo pues, el endeudamiento de 0.51 a 0.18 y aumentando pues, la razón de liquidez de 2.16 a 4.52. El principal aspecto pues, susceptible de mejora fue la planificación de la capacidad instalada, dado que en el trimestre 5 la empresa dejó de atender aproximadamente 26.900 unidades de demanda. En general, la firma 3 pues, fortaleció su rentabilidad, liquidez y solvencia, consolidando pues, ¿no?, un desempeño competitivo dentro del simulador SINDEF.
Y bueno, pues eso es todo, profesor. Hemos culminado con la exposición del grupo TEX. Muchas gracias.